Bien, y para profundizar sobre el impacto que ha tenido todo este proceso y lo que está ocurriendo en México con los miles de venezolanos que han quedado varados allí, le doy la bienvenida a José Antonio Colina, presidente de la Organización Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio. José Antonio, un placer. Buenos días, Luis Alfonso. Un placer saludarte a ti y a todos los oyentes de América Radio. Muy amable. José Antonio, ¿cómo has visto, diríamos, estas primeras horas y sobre todo has conversado con varios miembros de la comunidad venezolana que vamos a comenzar justamente con este proceso, este nuevo proceso que les ha parecido? Bueno, básicamente están analizando bien cuáles fueron las directrices que ha dado el Departamento de Homeland Security para poder servir como patrocinador. Los que han mostrado un mayor interés en este momento son los que tienen familiares directos en Venezuela y que cumplen con los requisitos de ser por lo menos un residente o una persona que iba legalmente en los Estados Unidos y que tenga básicamente pues la capacidad financiera de encargarse de sus beneficiarios. Pero pienso que en las próximas horas vamos a ver cuál es el impacto real que va a tener esto en la comunidad venezolana para ver pues la cantidad de aplicaciones que se van a realizar. Por el momento pues hay muchas llamadas a abogados de inmigración, hay muchas llamadas buscando cuál es la página oficial, cómo es la forma correcta de llenar el formulario I-134, que es el que da la capacidad financiera de la persona que va a pedir al que está en Venezuela, y bueno, cuáles son las organizaciones y quiénes pueden ser los patrocinadores. Como te digo, como fue publicado el día de ayer, estamos en los momentos iniciales y más que todo pues hay una cantidad de interrogantes que tratan de responderse de acuerdo a la información que ha sido suministrada por el Departamento de Homeland Security y también por los medios de comunicación. José Antonio, algunas voces críticas han comentado que este plan es discriminatorio porque no le están dando cabida a todos. ¿Cuál es tu opinión? Bueno, yo pienso que lamentablemente pues de una manera u otra impide que un recurso tan importante como es solicitar asilo político en cualquier puerto y aeropuerto, que es algo que está previsto y está establecido en las leyes y convenios internacionales de los cuales los Estados Unidos son signatarios, de una forma u otra pues con este programa sin duda alguna se ve completamente afectado, porque lamentablemente pues las personas que ingresen por la frontera no van a tener esa posibilidad. Y ciertamente no todo el mundo tiene a alguien que lo pueda patrocinar en territorio norteamericano. Pienso que la medida va encaminada realmente a impedir ese flujo de fronteras abiertas que había en un momento determinado, que permitió que se triplicara la cantidad de migrantes venezolanos que venían por espacio de un año. En los últimos 8 meses pues hablamos de 150,000, cuando comparamos la cifra anterior eran 50,000. Y que bueno, busca frenar eso, pero que lamentablemente pues pasa drásticamente al otro extremo cuando ya a las personas que vengan por un punto pues no se les puede permitir la posibilidad de solicitar asilo político. Esas 24,000 plazas, por decirlo así, pienso que en algún momento tendrán que ser aumentadas de acuerdo a cómo sea el comportamiento de este proceso y de una manera u otra pues tratar de ayudar a la mayor cantidad de venezolanos posible, pero sí, de una forma u otra impide que las personas puedan pedir asilo político en la frontera. Ahora, José Antonio, luego de esta activación de las nuevas regulaciones de la Casa Blanca, miles de migrantes se han quedado atascados en México, no solo en México, ¿no? También en la selva del Darién y en Centroamérica. ¿Cuál es la última información que nos tienes y si como organización van a enviar? Yo me imagino que ustedes ya han enviado comunicados y sobre todo porque la situación en México está compleja para los migrantes venezolanos. Sí, básicamente ese es uno de los grandes problemas que hay, porque dada esta medida que se ha tomado, entonces la gente queda represada en la frontera con México o viene transitando por la selva. Pero ¿qué sucede en este caso? No hay realmente una estrategia ni tampoco una planificación para ver cómo va a ser la forma que esos migrantes van a devolver a su país de origen. Entonces se encuentran ahí en México deambulando por las calles, están en las plazas públicas, haciendo campamentos en las aceras, y esto sucede porque lamentablemente pues cuando se tomó esta decisión, que es soberana en los Estados Unidos y busca de una manera u otra resolver un problema, entonces está creando otro en el cual México no ha tenido la capacidad ni tampoco ha mostrado el interés para resolver el problema, porque nadie estableció de qué forma se iban a regresar esos migrantes a sus países de origen. En este momento andan deambulando como alma en pena por las calles, básicamente no han sido atendidos. Hay que entender y hay que recordar que Venezuela no tiene un embajador, que creo que es Arias Cárdenas, que es un embajador del régimen, pero que no hace absolutamente nada. Más bien creo que favoreció un momento la inmigración ilegal.
y México no permite o no reconoce al gobierno interino de Juan Guaidó como tal, así que no hay un representante del gobierno interino o de lo que queda del interinato. Entonces, esto es una situación demasiado compleja, inclusive he recibido denuncias, estamos profundizando en ello, de que el gobierno mexicano le está diciendo a las personas que están en la frontera con México que si se vinieron por la selva del Darién se regresen por la selva hacia Venezuela, lo cual es completamente insólito, ¿no? Y creo que en esta decisión tomada por la administración de Joe Biden, en este caso el gobierno de los Estados Unidos, pues no se tomó en cuenta el hecho de cómo esos migrantes pues, que se encuentran en la frontera con México van a regresar hacia Venezuela, y el gobierno de México, a través de López Obrador, que todos sabemos lo ineficiente que es, pues tampoco ha hecho lo necesario. Así que vamos a ver un problema de los migrantes venezolanos ahí taponados en la frontera con México, y hasta el momento no ha habido solución al problema. Buscaremos la manera de ver cómo se puede ayudar a esas miles de personas venezolanas para que regresen a Venezuela. Ahora, José Antonio, el tema de raíz sigue intacto. ¿Qué motivó a millones de venezolanos a salir de Venezuela? Eso tiene nombre y apellido. No, sin duda, lo motivó la presencia del régimen de Nicolás Maduro. Todos esos que andan hablando, artistas, influencers, políticos, que en Venezuela la cosa se arregló, que todo está mejorando, que la economía está progresando, que el régimen ha hecho cambios significativos y que Venezuela está bien. Bueno, eso queda devastado, queda por el piso, cuando uno ve la cantidad de personas que van saliendo fuera del país, en este caso venezolanos, por esa selva tan peligrosa, y esto claramente demuestra que en Venezuela sigue imperando el mismo régimen que viola los derechos humanos, un régimen cleptócrata que lo que ha hecho es robarse el dinero de todos los venezolanos, y lamentablemente a eso hay que complementar que existe una oposición completamente desdibujada en la cancha, que no es capaz de tener confiabilidad, credibilidad y confianza, que no genera esperanza en el venezolano, y ante esa desesperación pues prefieren tomar el camino de atravesar esa selva tan peligrosa para tratar de llegar a otros destinos, en este caso los Estados Unidos, y que en estos momentos pues es prácticamente imposible con la medida que ha tomado la administración del presidente Joe Biden con respecto a la migración venezolana. Así que el que diga que Venezuela se arregló, bueno, entonces que pueda explicar cómo hay más de 30, 40 mil venezolanos atravesando la selva del Darién diariamente para llegar a otras latitudes. No, y también hay que dejar claro y marcar una diferencia, José Antonio, que si hay algún cambio positivo, que a lo mejor lo hay, a menor escala, no ha sido precisamente por parte del régimen de Nicolás Maduro. Ahí está el régimen y sigue igual. Lo que sí hay familias enteras que han decidido hacer un cambio profundo para mejorar su situación, y eso es válido también, ¿no? Porque si no, imagínate cómo hacen esas familias que se han quedado en Venezuela, que quieren seguir adelante y que han tenido que esforzarse, dejar de lado un poco la política, lamentablemente tratar de hacer oídos sordos, que es muy difícil en una Venezuela donde se violan los derechos humanos constantemente, y han tenido que seguir adelante, y eso es completamente también positivo, porque todos queremos que el país mejore, ¿no? El problema es que mientras esté el régimen de Nicolás Maduro y los demás, eso lamentablemente no va a suceder, con todas las mejores intenciones que puedan tener los venezolanos que se han quedado, y eso lo aplaudimos. No, sin duda, yo pienso que han tratado de adaptarse a las circunstancias. El problema es que las circunstancias en Venezuela, Luis Alfonso, no refleja realmente que exista un cambio positivo o que busque la manera del régimen de hacer las cosas bien. Los que se han quedado dentro del país han tenido que adaptarse al régimen cleptócrata, jugar o tratar de poder desenvolverse con cierta maniobrabilidad en ese esquema de corrupción que está viviendo Venezuela, y al final del día Luis Alfonso, eso es pan para hoy y hambre para mañana, porque es un esquema corrupto que de una u otra manera se va tragando inclusive a su propia ficha. Sí. Entonces la corrupción en Venezuela no ha cambiado en nada, y eso es lo que ha hecho que el país esté devastado con esta clase corrupta que se ha impuesto en el país, y que lamentablemente los que no han podido salir tienen que jugar en ese escenario tan maquiavélico para poder sobrevivir. Así es, y es que no hay garantía de nada, porque si el propio Nicolás Maduro está llamando a los inversionistas extranjeros a que acudan a Venezuela, ahí está la misma situación de Cuba. No hay garantía justamente de que lo que usted está invirtiendo en Venezuela sea respetado, porque sabemos que el Tribunal Supremo y todos los poderes públicos en Venezuela están bajo la tutela del Palacio de Miraflores. Muchísimas gracias, José Antonio, por estar con nosotros, muy amable. Gracias a ti por esta oportunidad, que tengan muy buenos días. Igualmente, ahí está, amigos oyentes, José Antonio Colina, presidente de la Organización Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio.